Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y hoy de una manera especial en este versículo 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una de las frases que encontramos aquí que nos hace recordar entonces la lucha, ¿verdad? Nos hace recordar el empeño. Ñandela ñangua jeseno peju ame lleva esta ñandeli ayana. Esta ñamba apona, ñamba apoponara, ñamba apona y con una técnica, ¿verdad?, de la propia vida, con un plan de vida para que podamos llegar a nuestro objetivo. La pecha muchas veces ¿verdad? Por eso que es importante darnos cuenta y por eso que es importante también dar pasos en nuestra vida, dar pasos sobre todo nosotros en este seguimiento de Jesucristo. Y este es el mensaje, ¿verdad?, que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar este mensaje porque él había vivido este mensaje. O sea, Pablo las ino y supercuera que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hemos encontrado desde el capítulo 3, en realidad, cuando ellos comienzan a salir. Bueno, de esto ya estamos hablando nosotros de una prédica hacia los paganos. Y aquí encontramos situaciones y situaciones bien complejas y bien difíciles, tanto para Pablo como para Bernabé. Porque los dos están saliendo, los dos están predicando, los dos salen y van hacia los paganos. Pero recordemos, ahora si vamos a hacer de una manera anterior todavía, mirando solamente la vida de Pablo, para llegar incluso a su conversión, tuvo que haber pasado por muchas tribulaciones. Entonces por eso hay que sacarle el sombrero verdaderamente a Pablo cuando él está diciendo eso, porque él está hablando sobre una experiencia personal. Las cosas porque no, aquí Pablo nos está diciendo lo que él vivió, lo que él sintió, lo que le tocó a él entonces en ese momento vivir. Y por eso dice, este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y exhortar a estos discípulos.
mensaje que ayudó, y luego a fortalecer, porque tenemos que fortalecernos en nuestra vida, tenemos que fortalecer nuestro camino, tenemos que fortalecer ese camino que nosotros mismos estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos, porque si no nos fortalecemos ante las primeras dificultades, ante los primeros embates de la vida, nosotros ya enseguida queremos tirar la toalla. No, se bendiga tu ema, no, se peana hipotabema, no, se peana tu moayuí, ayapo, etcétera, ¿verdad? Por eso es que Pablo, sobre su propia experiencia, como él fue un soldado ya aguerrido, ¿verdad? Alguien que se preparó para la lucha, alguien que salió verdaderamente a la lucha y comenzó ahora a confrontarse. Y andé, por ejemplo, ya calcularon, ¿se acuerdan? Entonces decía, apedrearon a Pablo y creyéndolo medio muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Eso ya era en el 14-16, güey. Aunque tengo añade ya leemos hoy, güey. Añade bebé ya calcular, güey. Va écolo y la Pablo, va erico la peseite entonces ayepa la inyeta va ella eso va llevar porque no se mira un arajo como ve un zarambia un aveñante ya ñeco o un gato y viene otro, ¿verdad? Incluso dice que vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud, Entonces vienen de otros lugares incluso para oponerse a la predicación y a la enseñanza de Pablo y Bernabé. Entonces, si ellos mismos, teniendo toda esa fuerza, teniendo toda esa cercanía con el Maestro, toda la enseñanza bien fresquita del Evangelio, de lo que Jesús nos ha legado, lo que Jesús nos ha dejado, imagínense qué le está sucediendo aquí en este momento. Y por eso entonces que nosotros tenemos que pensar bien también y tenemos que ver bien cuáles son nuestras actitudes, cómo nosotros nos comportamos. Por eso Pablo directamente te habla sobre experiencia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, queridos amigos, esta palabrita tenemos que subrayarlo. Esta palabrita hoy en día, sobre todo en una sociedad que vemos que está muy quebrantada por situaciones así que se dan con tanta rapidez y entonces parece que nosotros no llegamos a procesar en nuestra vida. Entonces se nos vuelve muy superficial. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos desde la profecía de Zacarías. Estamos en el capítulo 8 del 20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otro, diciendo, vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos. Aquel día 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Queridos amigos, esto sí que nos anima, lleva.
nos van a agarrar, dice, del mando. Oye, tibirotas y cuañandereje uta, o por anduñande, va ícola ya pona y catojanguaisha, laro guata, ave pepe guatajaisha, pepe penajaisha, pendujaisha peñande yara. Esta sí que es una lindísima profecía de Zaharia, ¿verdad? Dios que se recuerda de su pueblo, Dios que nos ama, Dios que está a nuestro lado. Pero ahora depende de nosotros que respondamos. Esta mañana esta mañana lleva peñande yarañe. Lo importante es encaminar nuestra vida, encaminar la vida hacia Dios, hacer cumplir, vivir los mandamientos del Señor. Y por eso justamente nos dice que somos testimonios, somos testigos para los demás. Porque nosotros queremos formar parte de este pueblo. Nosotros queremos ser como ustedes, ser antes que nada buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y entonces para que los otros digan también, queremos hacer parte de esta iglesia, queremos hacer parte de esta comunidad, de esta sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser.
necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, que nos habla ya de la evangelización que hace Pablo. Es una serie de actividades, es una serie de realizaciones de Pablo y Bernabé con las comunidades paganas. Siempre,
pero después también están los famosos celos, ¿verdad? En ese mismo capítulo 14, cuando comenzamos en Iconio, nos hablaba en Iconio, Pablo y Bernabé encontraron en la sinagoga de los judíos como lo hacían habitualmente y predicaron de manera que un gran número de judíos y de paganos abrazaron la fe. Ellos abrazan la fe. ¿Y por qué ellos están abrazando la fe? Y justamente porque Pablo y Bernabé, con mucho coraje, se sienten verdaderamente ahora ya apóstoles. Ya la diferencia entre discípulo y apóstoles. El discípulo es aquel que va aprendiendo, aquel que va caminando, el discipulado, aquel que va, escucha Israel, o gendúa lleva. Aupe oñe punua lleva o muingebe ñape tucume, oñe punoña mindu upona lleva peña de yara o yerurea hina ñande apeo y oñe punu o guatai, güey. Es lo que hace Pablo y Bernabé. Porque la experiencia es siempre una experiencia tan difícil, una experiencia de conversión que no lo hacemos de un día para otro, sino que vamos a necesitar todo un proceso para llevarlo a la plenitud. Y este es el camino de santidad, este es el camino que se nos propone. No tenemos que ser ilusos, ¿verdad? Y decir, bueno, a ver, hoy como apea y ese ya es ahí para siempre y todo va a ir de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando y nosotros estamos queriendo. No siempre eso sucede con nosotros, ¿verdad? No siempre eso es lo que nosotros encontramos en nuestro caminar, en nuestra vida. Y antes ya yo lleva, ella lleva pitazona, allá va apona, allá ya pona, pero un día tú y la ya pita. La ya pitano, ubebega tú ya, llama no, ¿verdad? O sea, muere ese entusiasmo, muere ese deseo de continuar, de hacer, de trabajar, de fortalecernos en esa gracia de Dios. Y bueno, así entonces los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los hizo, ¿qué cosa? Y los hizo justamente aquí sufrir mucho, ¿verdad? Porque incitaron a los paganos, indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaron con toda sinceridad, confiados en el Señor, que confiaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Es decir, que el Señor mismo de nuevo les acompañe, venían de Yara, entonces dañan derecha, cuando nosotros queremos hacer el bien, cuando nosotros nos ponemos las pilas, cuando nosotros comenzamos a caminar, a trabajar y seguimos y luchamos y procuramos, bueno, upebe uñan de Yara lleva, a upebe uñan de Yara, a un bohasaña de ebe y polla ye, polla y hanguenza ese, añapo a mi hanguenza, ¿verdad? Y esto es lo lindo, queridos amigos. Entonces, desde aquí fuimos leyendo todo ese capítulo 14, pero tuvieron muchas adversidades y muchos momentos difíciles, Pablo y Bernabé. Ahora nosotros, leyendo ciertamente este versículo 22, en que ya estamos fin de la misión de Pablo y Bernabé, podemos recordar de nuevo y podemos ver todo lo que ellos fueron sufriendo pasando por ahí. Ahora ellos están volviendo. En el viaje de regreso, ellos no tienen miedo, queridos amigos, y vuelven nuevamente por esos lugares desde donde incluso ellos fueron expulsados. Oñemuñabe, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a permanecer en la fe. A permanecer en la fe. Recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios. Entonces aquí está. Este es el secreto, digamos, ¿verdad?, para un buen cristiano. En la medida en que entiende, descubre, sabe que es la fuerza de Dios, ¿verdad?, la que me mueve, hace que opea, se moquenea y lleva. Pero guajea, pese a puesto, un bebé a huere, coja, se le cobebe, opea la seis, cuando esta jame, esta jina la se la pisa cuera.
Pero que es lindo que cuando nosotros estamos entusiasmados y cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos a dar y a ofrecer porque nosotros lo sentimos. No es una cuestión obligada por los demás, sino que es algo que nosotros lo vivimos y que nosotros lo transmitimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida
invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero
Le daré todo de mí por cuanto me ama. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta, llega a Roma. A su estreno acudieron hasta 14 embajadores y varios cardenales. La producción muestra el efecto que tuvo en la gente común los encuentros personales e inesperados que tuvieron con el Papa. Si el Papa Francisco es el Papa de las sorpresas, este documental fue una gran sorpresa. Creo que capta el espíritu de Francisco, su humanidad, su compasión, su sentido del humor, su alegría de estar con la gente, esa cercanía de la que siempre habla. Se veía en todas las escenas. Los productores del documental señalan que uno de los objetivos de esta producción es inspirar a los cristianos a seguir el ejemplo de Francisco. Generalmente tendemos a nosotros los católicos cristianos a estar un poquito más rezagados, quedarnos detrás, poner la otra mejilla, y obviamente aquí estamos poniendo la otra mejilla, pero poniendo la otra mejilla que hay que enseñar de lo que realmente es nuestra iglesia, lo que es el pontificado, en este caso el Papa Francisco, y seguir promoviendo esto en el mundo. A través de los encuentros personales realizados por el Papa, el documental muestra parte de los mensajes transmitidos por Francisco a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, la importancia de atender a los más necesitados o de promover el diálogo entre jóvenes y ancianos. El documental tiene la capacidad de presentar la humanidad de Francisco desde varios puntos de vista, desde la relación personal, la relación con los niños, con los ancianos, etc. Creo que muestra en profundidad la humanidad de Francisco. El documental se realizó con motivo del 10º aniversario de la elección de Francisco. Su objetivo, además de inspirar a seguir su ejemplo, es el de mostrar la capacidad del pontífice argentino para relacionarse con la gente y, ¿por qué no?, de sorprender. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, el versículo 22, sobre todo hoy estamos nosotros subrayando aquí cuando nos dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto decíamos que es un mensaje que ayudó ciertamente a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este mensaje ayudó, y justamente porque ellos se sentían perseguidos
Imagínense, queridos amigos, que el hecho de seguir a Jesucristo costaba tanto y era tan difícil, para incluso después con el tiempo, nosotros sabemos, dentro de la iglesia, les costó incluso la propia vida, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros hoy tendríamos que pensar un poco, porque quiere decir que aquí ellos estaban muy aferrados a Cristo, estaban con esa convicción clara de entregar la vida por Cristo, de dar la vida por Cristo, anunciar la buena noticia, el evangelio de Jesucristo. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Esto a nosotros nos ayuda y esto a nosotros nos da esa fuerza espiritual, ¿verdad? Para que también entendamos que siempre las tribulaciones vienen a ser para nosotros elementos. Son elementos que ayudan a fortalecernos en nuestra fe. En una oportunidad justamente habíamos comentado, hace cuando porque Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, lleva ya mañana de bendecima, justamente viendo un poco algunos de esos programas documentales de la vida salvaje, la vida de la naturaleza. Ahí él veía, dice, estos peces que se iban extinguiendo en el mar. Y entonces, para poder reproducirlo de nuevo, sacaron unos cuantos y lo llevaron y los criaron, estilo Tilapia y Xagua lleva en las piscinas, pero fuera del mar. La propia escuela, millones y millones. Y después dice que cada vez que ya cuando estaba a su tamaño adecuado, natural, entonces para que vuelvan al mar, los llevaban de nuevo y los tiraban todito al mar, ¿verdad? Para que ahí pueda continuar esa reproducción de lo que estaba terminando de a poquito por causa de los depredadores. Pero dice que apenas ellos los dejaban ahí y no duraban ni horas, no duraban eso ahí. ¿Por qué? Y porque ellos habían sido criados fuera de su hábitat. Entonces no estaban preparados para ninguna clase de defensa. Interesante, vea. No estaban preparados para ninguna clase de defensa. Es decir, a estos se les alevaba, a estos se les alimentaba, estaban en la piscina, se los criaba todo ahí. Pero cuando iban y lo ponían en el lugar donde tendrían que comenzar entonces ellos de nuevo a repoblar el mar, ellos no estaban preparados para nada. Entonces los depredadores venían y los comían, pero así no tenían esa capacidad de defensa, porque toda su vida estuvieron siempre siendo alevados, criados en piscinas, donde no tenían ningún adversario, donde no tenían ninguna tribulación. Ahora entonces podemos entender por qué justamente aquí dice Pablo, ¿verdad? Confortaron a sus discípulos. Cuando nosotros confortamos a alguien, y bueno, nos confortamos cuando pasamos momentos dolorosos, momentos difíciles. Entonces, de darle fuerza, ánimo, ¿verdad? Entonces, confortaron a sus discípulos. Luego los exhortaron a perseverar en la fe. Exhortaron a perseverar en la fe. Esto sí que es mucho más interesante todavía, ¿verdad? Porque si comienzan ellos aquí a exhortar, a ayudarnos, a fortalecernos, quiere decir que hay una comunidad por detrás también. Y sobre todo también porque Pablo, principalmente, que está volviendo, él lo está hablando de su propia experiencia. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Porque Pablo, si habla de su propia experiencia, quiere decir que Pablo les está transmitiendo algo propio. Dica tumo ay bebe ya pomba bebe lleva la penda ye belleza peano penda peñandu y nos anda pejechaino. Las tribulaciones, las dificultades. En la medida en que nosotros vamos superando estas tribulaciones, ahí nosotros también nos fortalecemos. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese
ese instinto para poder defendernos contra el mal. A ver, la ya huella ya lleva mi pero ya le va a piscina. Humeando el instinto de defensa. Y entonces vos cuando le metés en ese hábitat donde están los depredadores, como no tienen instinto de defensa, enseguida son engullidos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. No miréis la vida de fuera, porque la del Espíritu es mejor. Son verdaderamente pacíficos aquellos que con todo lo que padecen en este mundo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en el alma y en el cuerpo. Son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y no dejan nunca de adorar y ver con corazón y alma limpios al Señor, Dios vivo y verdadero. Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para mí, lo más querido, lo más dulce, lo más grato, ha sido siempre, y ahora lo es, que se haga en mí y de mí lo que sea más del agrado de Dios. Solo deseo estar en todo de acuerdo con su voluntad y obedecer a ella. Lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos, y ante ti por ellos devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal. Permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad. Bendecid a los que os persigan. Dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno. Sabed que a los ojos de Dios hay algunas cosas extremadamente altas y sublimes que a veces son estimadas entre los hombres como viles y abyectas, y otras que ante Dios son tenidas como vilísimas y abyectas, son apreciadas y extraordinarias entre los hombres. Quien ofende a un pobre, ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza, y se hizo pobre por nosotros en este mundo. Es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras, y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor. Así se puede conocer si el siervo de Dios tiene el Espíritu del Señor, si cuando el Señor obra por medio de él algún bien,
no por eso su carne se exalta, porque siempre es contraria a todo lo bueno, sino que más bien se tiene por más vil ante sus propios ojos, y se estima menor que todos los otros hombres. Te adoramos, oh Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Bienaventurado aquel religioso que no encuentra placer y alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y alegría. Cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con sus manos, toma en su corazón y en su boca, y da a los demás para que lo tomen, al que ya no ha de morir, sino que ha de vivir eternamente y ha sido glorificado, a quien los ángeles desean contemplar. Pensáis poseer por largo tiempo las vanidades de este mundo, pero estáis engañados, porque vendrá el día y la hora en los que no pensáis, y no sabéis e ignoráis. Declaro a mis hermanos mi voluntad en estas 3 palabras, a saber, que en señal del recuerdo de mi bendición y mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, Nuestra Señora, y siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo entonces el 22, principalmente hoy en nuestro curso bíblico. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones.
Y uno puede preguntar, si ya hemos visto varias veces, ¿cuáles son estas tribulaciones por las que pasa Pablo? ¿Cuáles son estas tribulaciones por las que pasa Bernabé? Algunas veces nos es más difícil a nosotros enseguida captar esta situación de tribulación. Sin embargo, nos damos cuenta cuando leemos más atentamente la palabra de Dios, que lo que Pablo, Bernabé y los apóstoles en general y los primeros cristianos pasaron fueron justamente tribulaciones. Primero, las tribulaciones que encontramos en el mismo relacionar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ubebeña de estamos ella lego y aquí mismo Hechos de los Apóstoles, esa primera parte. Que da ahí la enterovetea, entonces ella por fin lleva o ulo mombe umiaña de va a peñan de yara lo ibota va a la voluntad va a peñan de Jacob etc. No, era imposible, incluso ellos como que cerraban esa posibilidad de que otras personas tengan que decir, que otras personas tengan que ayudarnos a nosotros crecer. O sea, estas son ideas totalmente fuera, decían, ¿verdad? Y esto les causa tribulaciones. Entonces ya vienen otros que comienzan a incitar, que comienzan a hacer que se peleen. Pero hay un objetivo claro de parte de estos que son, entre comillas, enemigos de esta buena noticia, enemigos de esta nueva propuesta. Entonces, aquí nosotros encontramos y decimos, no, tenemos que caminar, tenemos que vencer, tenemos que luchar. Y así, queridos amigos, esto es lo que Pablo verdaderamente está queriendo dejar, enseñar y decir, ¿verdad?, a la comunidad, que para llegar a la salvación, para llegar a lo esencial y lo fundamental, vamos a tener que pasar por tribulaciones. La tribulación es lo esencial, la tribulación es lo que verdaderamente nosotros vamos por fuerza, ¿verdad? Por fuerza, sí o sí vamos a pasar por ella. Upeago dice ina entero betea y uto ya popetende inde ina la ipona halare ya poa entero betearo ya poselanderia, ¿verdad? Y eso nosotros lo encontramos hoy también. Esto es para muchos un mensaje olvidado hoy. Eso es muy difícil, ¿verdad? Muchos no quieren ni escuchar eso. Nos induce la tribulación misma de la derecha o dificultades. Consideran que cualquier tipo, ¿verdad?, de tribulación es contraproducente para la vida cristiana incluso, ¿verdad? No, pensen en técnica tuya, pues no, mirando y coi, ¿verdad? Fallando de darse cuenta del lugar significativo que tiene el sufrimiento en el plan de Dios. Con esto entonces nosotros estamos rechazando, ¿saben qué estamos rechazando? Estamos rechazando uno de los elementos esenciales y fundamentales con el que iniciamos el cristianismo, que es la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. Entonces el cristianismo de por sí lo que propone es una lucha contra todas aquellas maneras que nosotros tenemos de dejarnos estar. Aquellas maneras que simplemente nos ofrecen facilidades, pero que a lo largo de la vida nos llevan entonces a situaciones muy embarrosas. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que la propuesta aquí de Lucas, sobre todo para los cristianos en ese momento, era el famoso eguapú, calculá, mañá, yeshacuá, lleva. Todo lo que nosotros estamos viviendo y todo lo que nosotros estamos procurando vencer, luchar, esforzarnos, es justamente para que lleguemos a buen puerto, para que lleguemos a una situación positiva y linda, para que lleguemos verdaderamente entonces nosotros a ofrecer un verdadero cristianismo, un verdadero seguimiento de Jesucristo. Y por eso entonces Pablo, cuando vuelven a pasar, porque él dijimos que lo está hablando desde su propia experiencia, confortaron a sus discípulos, confortaron, eso es importante, sentirse comunidad, sentirse acompañado, confortaron a sus discípulos, los exhortaron a perseverar en la fe y sobre todo les recuerdan, ¿verdad?, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.